Nos preparamos ya para la entrevista con nuestro invitado, el señor Ronald Antón, consultor político, en que nos estamos, eh, tratando, tocando temas importantes hasta que nuestro compañero Raúl Zavala regrese a su puesto. En este momento quiero darle la bienvenida al señor Antón. Señor Antón, buenos días. ¿Qué tal? ¿Sí me escucha muy bien? Muy buenos días, Ginson. Sí, le escucho fuerte y claro. Empecemos conociendo un poco acerca de su trayectoria. Nos gustaría conocer un poco más acerca de su trayectoria en relación a en qué procesos o de qué aspectos ha estado usted vinculado y que ha prestado su contingente, su experiencia y sus conocimientos en procesos electorales. Bueno, ante todo, pues soy graduado de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí como licenciado en Ciencias de la Comunicación. A pesar de eso, también he tenido otros estudios en sociología y lo que es en el tema de gerencia política. Bueno, trabajo no solo en Ecuador, sino también en algunos países hermanos como México, Panamá, Colombia, Perú, Argentina. Señor Antón, una consulta. Ya No le escuché entrando muy en claro. materia efectivamente del proceso electoral que vamos a empezar ya prácticamente el mes que viene, porque me imagino yo que ya el trabajo efectivo será en los meses de diciembre y enero, efectivamente. Pese a que los candidatos ya están activos desde antes de las inscripciones. ¿Cómo usted ve el panorama actual en relación al trabajo en territorio? Porque me imagino que ahora el trabajo en territorio es diferente al que se desplegó en el último proceso o hace 20 años atrás. Efectivamente, creo que vendría a ser una dura prueba, sobre todo para los municipios que van por una reelección, indudablemente tomando en cuenta la base de la problemática que se ha venido generando con el tema de la pandemia en el COVID, que ha sido pues para muchas administraciones la debilidad en el talón de Aquiles que no han podido resolver. Entiendo que en materia de comunicación muchos de los municipios trataron de poder ayudar y solventar de una u otra manera a la población en la pandemia. Sin embargo, también por temas de economía que la misma pandemia afectó, generó también un retroceso en cuanto a la gestión pública, y eso es lo que ha venido decayéndose en la credibilidad de algunas administraciones a nivel nacional. Hay que recordar que hay municipios pequeños que solo están sustentados con el tema del presupuesto nacional, pero hay municipios grandes, en el caso de Guayaquil, en el caso de Quito, Cuenca, Santo Domingo, que manejan propios presupuestos, tienen unas arcas que eso le ha ayudado a generar también gestión pública. Sin embargo, el tema de la pandemia fue uno de los grandes limitantes que hoy en día se está dando. Ronald, un gusto Es cierto, saludarte. ahora, bueno, esto del... Sí, sí, sigue Raúl, sigue. Gracias, Ronald. Reitero, un gusto saludarte. Siempre agradecido por esa oportunidad que das para comentar las cosas. Diría más que comentarlo, para enseñarnos muchas cosas o muchos escenarios que nosotros no estamos viendo. Y tú acabas de comentar ahora el tema de cómo esta próxima campaña va a tener como, quizás, o puedo entenderlo así, va a tener muchos componentes de post-pandemia o post-gran cuarentena, ¿no? Bajo este paraguas, los votantes realmente estaremos convencidos de esa situación de reactivación económica, de que y hablabas en el caso de las reelecciones,
la pandemia no dejó hacer tal cosa, por eso no he podido cumplir esto. No lo sé en ese campo, si es que las campañas van a apuntar hacia allá o realmente habrán algunos nuevos elementos que van a salir, o me imagino estarán saliendo desde los equipos de campaña para convencernos a los votantes de que les demos, vale la redundancia en este caso, les demos el voto a N+1 candidato, Ron. Bueno, creo que hay que entender que la pandemia fue un retroceso muy fuerte en cuanto a la administración pública. Yo creo que algunos candidatos están utilizando podría decirse, la mala estrategia política, es decir, que la pandemia no los dejó de trabajar, que la pandemia les hizo cambiar el proceso de gestión pública para las obras. Sin embargo, creo que la pandemia ya está pasando. Yo creo que a estas alturas, en el caso de las reelecciones, todos tienen que comenzar a estructurar esa reagenda que deben tener en cuanto al tema de gobernabilidad. Ahora, otra de las limitantes que actualmente, que podríamos decir que va a ser una de las limitantes que se está generando, sobre todo en la región de la costa, es el tema de la inseguridad, que viene siendo también como una especie de pandemia donde también está generando incertidumbre, preocupación, y eso también retrasa un poco la economía, la cual ha estado muy azotada, muy golpeada en cuanto a lo que se viene recuperando de la pospandemia. Yo lo que considero que uno de los elementos esenciales, tanto para los candidatos que van a reelección como para los candidatos que van a su primera elección, es que deben saber manejarse el tema del contacto directo con la gente y hacerles llegar y hacerse conocer por sus propuestas en cuanto a estas grandes necesidades. La reactivación económica, que muchos de los ecuatorianos lo necesitan, el tema de cómo resolver, cómo coordinar o cómo mitigar el tema de la violencia, que no solo se está generando en las calles, sino también dentro de las cárceles. O sea, yo sí creo que se necesita un apoyo colaborativo. Yo creo que muchos de los alcaldes deben pedirle al gobierno nacional que se preocupe un poco más por el tema de la inseguridad. Es más, voy a poner un ejemplo sencillo. Creo que ha sido uno de los pocos alcaldes en el Ecuador que ha generado esa preocupación, que es el alcalde de Santo Domingo Los Áchilas, que ha salido también en los medios internacionales. Ha sido el único alcalde que se ha preocupado por este tema de la inseguridad, y entiendo que es un problema que todavía no se ha resuelto, y esperemos que este sea uno de los motivos para que los votantes escuchen a todos los candidatos en materia de seguridad, es decir, que ayuden, que escuchen las propuestas para mejorar el tema de la seguridad de los cantones, el tema de la pandemia, y sobre todo algo muy importante, la reactivación económica, que ese es uno de los puntos tan importantes para la familia ecuatoriana, y que hoy muchos quieren y piden que se solucione el problema de la inseguridad para que ellos puedan trabajar con tranquilidad. Ronald, ahí... Va a hacer una preguntita, estimado Ronald. Justamente, entonces eso significa que en sí los temas de interés, el elector, lógicamente van cambiando de acuerdo a las circunstancias que están viviendo. Ahora, el tema por supuesto, de la reacción económica, que tiene que ver mucho con la generación de empleo, y que va ligado ahora con la inseguridad imperante. Lógicamente, eso también tiene que replantear la visión del elector en relación a la competencia de su funcionario que va a elegir, ¿no le parece? O sea, por eso supuesto. hace replantear abajo dentro de los cuartos de guerra de los candidatos. Por supuesto, yo creo que unos piensan que para combatir el problema de la inseguridad es atacando a la delincuencia. Yo creo que no. Yo creo que hay métodos y formas para erradicar la violencia en base a la oportunidad y la generación de empleos y espacios de emprendimiento que hoy en día muchas familias los piden. Creo que una de las primeras
podría decirse, uno de los primeros síntomas que se están generando en la familia ecuatoriana es que tienen un familiar que no tiene empleo y que por esa desesperación a veces salen a delinquir por la necesidad. Entonces yo sí creo que una forma estratégica para poder erradicar la violencia, la delincuencia, el robo, es justamente abrir esos espacios de emprendimiento, generar el tema de los empleos, sean directos o indirectos. Y yo sí creo que esa sería una de las principales competencias que en este caso tanto las prefecturas como las alcaldías pueden retomar para poder dar esa posibilidad y sobre todo generar empleos equitativos a todos los grupos de los sectores más vulnerados. Yo sí creo que en ese sentido se pueden crear opciones en las cuales hoy en día muchas de las ciudades lo necesitan. Hay un sinnúmero de problemáticas que puede pasar, pero que eso se puede trabajar evidentemente con la empresa privada, tomando en consecuencia que si queremos reactivar la economía, tenemos que saber que la generación de empleo ayudará al incremento del circulante interno dentro del país. Y eso ayudará a que todas las personas con un mínimo trabajo que tengan, se genera el consumo, se genera el comercio, se genera la movilización. Entonces, yo sí creo que parte para combatir la delincuencia no solo es el tema de los operativos, que los militares salgan a la calle. Yo sí creo que los gobiernos locales y los gobiernos regionales, en este caso las prefecturas, crean espacios de oportunidad, de emprendimiento. Creo que el Ecuador es muy rico en materia de muchos recursos que hay. Tenemos un turismo que últimamente se ha reactivado y con gran fuerza. Ponemos el caso de Manta. Ronald, a ver, aquí el tema siguiente es, ok, de ese escenario social que estamos viviendo, ¿cómo se está pasando, cómo se están proyectando las ofertas electorales? ¿Sí? Es decir, hablamos en el caso de algunas municipalidades o de algunos cantones en que realmente, digamos que la parte medular son las municipalidades dentro del territorio. Y desde ahí, cómo la cantidad de candidatos, cómo están diferenciando eso, cómo se debería diferenciar para que nosotros como electores digamos, ok, este señor nos puede solucionar un problema, este otro no nos puede solucionar un problema, siempre considerando que los electores somos más emotivos que racionales. Eso está demostrado y creo que por ahora no va a haber un cambio. De tal manera que nosotros podamos ir decidiendo por quién podemos nosotros ir abonando nuestra decisión por el voto. Yo personalmente he visto que las campañas se mantienen horizontales, ¿sí? Es decir, no hay realmente innovación en presentar propuestas de solución a los problemas que enfrentamos los ciudadanos. Además de una desconexión en los 3 niveles de gobierno, es decir, prefecturas, municipalidades y juntas parroquiales. ¿En qué deberíamos concentrarnos nosotros los ciudadanos para ir decidiendo nuestro voto, considerando, te decía, el tema de que somos emotivos para votar? Bueno, yo creo que aquí sí cabe que la reflexión del voto debe hacérselo desde el voto de familia, desde el voto del núcleo familiar. Entiendo que la sobreoferta de muchos candidatos y el exceso de la participación de los candidatos hace que se genere una marea de información y que en ese punto de vista no se pueda analizar. Entiendo también que la sobreoferta que están haciendo los candidatos va en base a un marketeo político, un marketeo comunicacional. Sin embargo, yo sí creo, y es muy validado, que el análisis se lo haga no solo por la propuesta, sino la metodología de cómo presentar la propuesta, porque muchos van a presentar maravillas para las ciudades. El tema es cómo lo va a presentar, si eso le va a generar gasto a la ciudad, si eso va a tener daños colaterales o algún impacto social, cultural, ambiental. Yo creo que la obra es importante, que se haga presencia en los diferentes barrios y ciudadelas de una ciudad, pero sin embargo tenemos que ver el impacto que pueda generar eso y sobre todo
es que no se le deje el endeudamiento al ciudadano con los impuestos, porque uno de los problemas del ciudadano es que hacen la obra, pero le multiplican por 10 el tema de los impuestos. Entonces, yo sí creo que más allá de que los candidatos quieran ser buenos alcaldes y quieran hacer obras, no solo necesitamos que la gente de obra, sino que sepa administrar los recursos y sobre todo que no deje el endeudamiento a las ciudades. Ese es un tema muy importantísimo porque un alcalde no es llegar a una ciudad y hacer obras. Sí, las obras son bonitas, pero tenemos que ver el impacto a 20, 30 años con el endeudamiento que a veces se deja por temas de préstamos, por temas de créditos que a veces deben ser reembolsados y los intereses. Entonces yo sí creo que es importante que el electorado analice la forma administrativa, la metodología para generar un proyecto de una obra, porque a veces las palabras se las lleva el viento. Podemos decir, yo voy a hacer un paso desnivel, un puente, pero ¿con qué crédito? ¿Cómo se va a resolver ese tema? ¿Qué tanto se va a afectar al ciudadano? Es como poniendo un ejemplo. Entonces es muy importante ver la forma de administrar en base a los proyectos y las propuestas que los candidatos vayan a presentar. Todos tienen derecho a ser candidatos. El tema es si todos tienen una habilidad administrativa para hacer una gestión, para administrar una gestión y sobre todo que no genere un impacto económico negativo y un endeudamiento para el ciudadano. Permíteme, Jimson, para completar la idea. Puedo entender, Ronald, que los candidatos desconocen la realidad financiera, hablo de los candidatos, en este caso a alcalde, desconocen la realidad financiera de las instituciones, lo que les lleva a plantear salvar el mundo, lo voy a decir en forma exagerada. Y claro, cuando llegan, si por alguna razón circunstancias llegan a ocupar el cargo, como votantes nos enfrentamos al hecho de que es que no tengo dinero, no hay presupuesto y todo lo demás. Entonces mi pregunta, y lo he expuesto yo en mis diferentes artículos, ¿los candidatos nos están mintiendo, Ronald? Yo creo que más allá de decir si nos mienten o no, creo que algunos candidatos están vendiendo humo porque quieren mostrar propuestas, pero no tienen la experticia para movilizar, para generar o para reproducir bien esa propuesta. Entonces, no todos los candidatos tienen buenas habilidades en cuanto al tema de contratación pública, en cuanto al tema de administración, en cuanto al tema de gestión, a veces que puede surgir de apoyo internacional. Yo creo que una de las primeras características de un alcalde es que sepa primero administrar los recursos existentes dentro de un municipio y sepa administrar las arcas municipales. No es que llegue a finales de año y decir las arcas municipales están vacías. ¿Y cómo hacemos? Y ahí es donde viene el endeudamiento de hasta 3, 4 meses a los empleados municipales, a los servidores públicos. Eso no es el tema es que tenga una buena administración, que sepa utilizar los recursos y sobre todo que si una obra se pueda multiplicar el beneficio. Voy a poner un ejemplo sencillo. Si yo sé que voy a hacer una avenida, voy a pavimentar una avenida, debo hacer la gestión de que deba tener buena iluminación, de que voy a tener unas buenas aceras y bordillos y sobre todo que esa zona se la catalogue como una zona comercial para que las personas pongan negocios, restaurantes, bares, etcétera, etcétera. Es decir, la obra complementaría a la economía de una ciudad siempre y cuando se genere un impacto agradable para eso. Entonces, ¿quién no va a poner un negocio en una calle nueva, pavimentada, iluminada, donde hay tránsito, donde el peatón pueda caminar, una área elegante? Este es como el tema también de los parques. O sea, si abrimos los parques es para dar la oportunidad de que pequeños comerciantes, emprendedores, generen servicios a los visitantes. Eso genera turismo y el turismo genera movilización. ¿Qué taxista no se beneficia con el turista cuando llega? Entonces yo sí creo que es importante
Y una de las características que todo candidato a una alcaldía necesita tener es el don de la planificación, planificar una obra con una visión, no solo en los 4 años que tenga, sino a 10, a 15, a 20 años, porque eso es lo que les daría permanencia y sostenibilidad en el tema económico de una ciudad. Nos toca duro a los votantes en este caso ir viendo el perfil de buen administrador y buen planificador frente a las propuestas. Jinson. Estimado Ronald, bueno, gracias Raúl. Estimado Ronald, una pregunta, ya es de los últimos procesos electorales se ha visto un fenómeno yo creo que le hace daño al electorado, corríjame si me equivoco, desde mi apreciación muy particular, especialmente del ámbito periodístico. Dicen que la mayor cantidad de participación es saludable. Yo creo que porque justamente se daría el problema que usted bien lo puntualizó acerca de los vendedores de humo. Con muchos candidatos y hay que decir las cosas también como son. Nosotros todavía no tenemos una cultura electoral básica donde porque tal candidato nos regaló una camiseta o porque nos regaló una funda de atún o nos regaló algo, ¿sí? O tuvo un gesto y ya por ese gesto le damos el voto sin importar si tiene no solamente buenas ideas, sino que tenga experiencia en haber administrado algo. ¿Sí me explico? Volviendo al cauce de la pregunta, es desde el punto de vista suyo, consultor, si bien es cierto, no importa la cantidad de candidatos que haya, lo importante es que haya trabajo, en este caso para quienes de alguna u otra forma también trabajamos en todo lo que es el ámbito de la consultoría, en el ámbito de la comunicación política. No importa la cantidad de candidatos que hay cuando se presente planes y propuestas consistentes y que la gente los pueda entender. Mire, es importante entender la cultura electoral. Lamentablemente, Ecuador ha sido uno de los países con más baja cultura electoral en el cono sur. Sin embargo, es importante tomar en cuenta que la participación democrática es abierta. Sin embargo, desde mi punto de vista personal como consultor político, ya es hora de que la sociedad civil comience a generar ciertos filtros morales para no permitir, o sea, no es excluir, sino tener las personas idóneas que puedan participar en una alcaldía, en una concejalía, en una junta parroquial. Ya no podemos seguir confiándonos en aquellos perfiles políticos, los famosos, las famosas figuras de reality show y todo lo demás. Yo soy muy respetuoso en ese sentido. Yo creo que todos tenemos derecho de participar, pero aquí se aplica un dicho que dice al César lo que es del César. Entonces, yo sí creo que la sociedad debe comenzar a hacer un filtro moral para decir quiénes son los idóneos y quiénes son los no idóneos para una participación política. Yo creo que más allá de que muchos de los políticos dentro de la plataforma de comunicación o dentro de los insumos comunicacionales muestran una de las habilidades que es la honestidad. Sí, pero con la honestidad no se puede administrar una ciudad. Con la honestidad no solo se puede generar el tema de fiscalización. Yo creo que la honestidad todos podemos tenerla porque es un valor esencial, pero necesitamos experiencia, necesitamos conocimiento, necesitamos de gente que sepa de leyes, que sepa de derechos y sobre todo que sepa administrar recursos y que esa persona que llegue, los que lleguen al poder, es que tengan la apertura de que trabajan para la gente. La política es un servicio a la ciudadanía y eso es lo que hay que hacerle entender a muchos. Lamentablemente nuestra cultura permite que algunos estereotipos políticos que no son políticos lleguen a participar y con esa falta de preparación política a veces el elector se engaña, como lo decía Raúl en momentos antes,
donde decía que a veces el elector se llena de ilusiones, se llena de emociones, pero yo sí creo que vale recalcar que hoy en día, es más, yo hago un llamado a ese voto reflexivo, a la gente que en realidad vale la pena darle el voto cuando tenga la preparación, la capacitación, no solo porque es el amigo o porque es el vecino, sino porque la persona que necesitamos liderar todos esos procesos de administración sea una persona netamente capacitada. Yo creo que la amistad hay que dejarla a un lado. El voto para el ciudadano es importante porque da la decisión que nosotros tomamos para predeterminar 4 años de gobierno local. Entonces, también lo que hay que erradicar es ese arrepentimiento de las personas cuando dice, le di el voto a fulano tal y esa persona lo defraudó. Por eso es importante ese voto reflexivo que a veces debe dárselo desde la familia. Ronald, en honor al tiempo, y ya ahora sí viendo un poco más macro, el tema de elegir o recibir una papeleta para decidir por los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, la papeleta para prefecto, la papeleta para alcalde, la papeleta para concejales, la papeleta para miembros de las juntas parroquiales rurales, en ciertos casos. Todo este escenario, y si es que viene la consulta, la probable consulta ciudadana anunciada, esta cantidad de información electoral, ¿hasta qué punto va a permitir que los ciudadanos nos concentremos en todo ese escenario o realmente nos iremos hacia qué lado? Es decir, ¿a qué le voy a poner yo más importancia para en eso reflexionar el voto? Porque recibir 6 papeletas, en algunos casos 5, tal vez en otros, no consulta popular, va a ser bastante, y es de hecho bastante conflictivo en cualquier nivel de conocimiento o académico que nos encontremos. ¿Cómo enfrentar como votante ese complejo escenario electoral, Ron? Bueno, usted lo acaba de decir, Raúl, es complejo, primero porque aquí hay que analizar algo muy importante. Van a haber 2 papeletas que primero deben ser apolíticas. Y digo apolíticas porque no deben tener ningún interés político que los partidos políticos deban promocionar. El primero es la papeleta de los representantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y la segunda es la consulta popular. ¿Por qué digo que es apolítico? Porque ambas deben ser netamente de interés ciudadano. Y segundo, porque quienes deben promocionar tanto el tema de información de la papeleta y los candidatos a esta representatividad debe ser el gobierno. Debe haber una campaña institucional para generar este tema. ¿Y por qué digo que debe ser separada del tema político? Porque en realidad el principio del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social lo dice, lo permite. Creo que es muy claro en ese sentido, donde no debe haber ningún vínculo político. Y la consulta popular es de interés netamente ciudadano para tomar las decisiones y corregir ciertas enmiendas en base a las preguntas que se den. Ahora, esa complejidad de unir todo este esquema, entiendo que por factores económicos o por factores tiempo, o podría decirlo por factores estratégicos tal vez del gobierno, quiere sumar ese tema. Pero eso es lo que hace confundir al electorado, porque son contextos totalmente diferentes, lo electoral político y lo electoral ciudadano. Entonces yo sí creo que esta complejidad es un poco confusa para aquellos que a lo mejor van a ponerle más interés a las preguntas de la consulta y a los del Consejo de Participación Ciudadana, porque hay una gran mayoría de ciudadanos ecuatorianos que están un poco cabizbajo y no tienen tanta credibilidad en la clase política por todos los actos de corrupción que se han venido generando desde sus entornos. Entonces, yo sí creo que es muy complejo. Es más, debería el gobierno tomar la posta de generar primero la consolidación de estas papeletas, porque todavía no se ha socializado de forma general y complementaria el tema de las preguntas de la consulta.
y otra, el tema de los representantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que se necesita que el ciudadano sepa quiénes serían nuestros representantes en ese grupo. Y por otro lado, pues los partidos políticos en la intromisión justamente también de hacer campaña a ciertos miembros de este consejo y algunos apoyando entre la pregunta si se da en respuesta sí y no. Yo nos vamos a volver locos, no es idóneo mezclar estas papeletas con eso. Y bueno, de esta manera agradecemos la participación de Ronald Antón en esta parte de edición de Noticias al Día. Muchas gracias, Ronald. Yo sé que no va a ser ni la primera ni la última que lo vamos a tener aquí, porque vamos a tener bastante material que consultar en las diferentes formas que se van a presentar las propuestas de varios candidatos a las diferentes dignidades, no solamente aquí en Manaví, sino también a nivel del país, que son muy importantes y que van a estar bajo nuestro análisis. Una vez más, muchas gracias. Sus últimas palabras para nuestra audiencia. Bueno, un mensaje claro para la ciudadanía es que medite su voto, que se informe bien de los candidatos, los idóneos y no idóneos. Creo que la gran responsabilidad de la ciudadanía es que sepa elegir bien a su candidato. Ronald, de mi parte quiero agradecer este apoyo a este proyecto o esta aventura que estamos llevando adelante y ya sabes, estamos a las órdenes como siempre y ojalá podamos seguir, va a ser necesario que sigamos desmenuzando todos estos temas y qué mejor que ir contando con tu apoyo, con tu conocimiento. Así que de mi parte, Ronald, muy agradecido. Gracias a ustedes.